Vamos a leer Jeremías 51, 45, dice así. Vamos a leer desde el 44. Jeremías 51, 44 y 45 dice: y castigaré a Abel en Babilonia, sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no afluirán más a él las naciones. Aún la muralla de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella. ¿De dónde tiene que salir el pueblo de Dios? De Babilonia. Digan conmigo: yo salgo de Babilonia y Babilonia sale de mí. Bien, leemos otra vez, dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, dice acá, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Entonces alguno me va a decir: pero eso es un mensaje que ya se cumplió. Sí, es cierto, esto es algo que ustedes deben comprender, es una profecía dual. Es una profecía que tiene un cumplimiento en lo natural y que ya se cumplió, pero que también tiene un cumplimiento venidero, que ya ese cumplimiento tiene que ver con algo profético. Entonces, esta es una de esas profecías duales que tienen doble cumplimiento. Y vamos a ver Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4 dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Está hablando de Babilonia una vez más. Antiguo Testamento dice lo mismo que el Nuevo. El Nuevo Testamento dice lo mismo que el Antiguo. Dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pero también Dios se acuerda de los olvidados y proclama fiesta del Señor en aquellos que queremos ser fieles a Él. Amén. Ahora, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ya que ustedes me dijeron que les gusta ver series, hoy vamos a comenzar una. Y esa serie se llama Desbabilonizando la Iglesia. Es decir, que lo que queremos es que, así como dijo el Señor, Satanás, el príncipe de este mundo, yo no tengo nada de él. Y él no tiene nada de mí. Es decir, no queremos saber nada con Babilonia. La iglesia de Cristo, a medida que se acerca su retorno, el retorno del Señor Jesucristo, la iglesia se va a ir purificando, desligando y va a ir abriendo los ojos espirituales para desligarse y descontaminarse de Babilonia. El Señor le dice a su pueblo, en el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel, estamos hablando ahí de Israel como nación, le está diciendo que tienen que salir de Babilonia. Babilonia era una ciudad física en ese tiempo. Y le está diciendo Dios que se vayan, que se larguen, que se tomen el palo en buen hebreo, que se tomen el palo, que se vayan de Babilonia, porque está a punto de caerles un juicio a esa ciudad. Nosotros vemos a lo largo de toda la palabra cómo Dios ejecuta juicios contra las ciudades que ya pueden incluso publicar su pecado, se sienten orgullosos de su pecado. Eso no sé si les suena a ustedes a algo. Día del orgullo es sentirse orgulloso de su pecado, inyectándoles, inoculándoles anti-arrepentimiento para que jamás la obra del Espíritu Santo pueda darse en sus vidas. Bueno, cuando hay ese tipo de cosas, cuando el nivel de iniquidad ya es tan alto, entonces el Señor se ve en la obligación de ejecutar juicios contra las ciudades. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Y si tenemos un poquito de discernimiento espiritual, sabemos que también esos juicios se siguen viendo hoy día. Claro, para los apóstoles, predicadores de la supergracia, Dios no ejecuta juicios, ¿viste? Dios es bueno y hagas lo que hagas, Dios nunca se va a molestar, Dios nunca va a llegar al punto de la ira, y eso es falso. Eso es creer en otro Jesús, en otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Nosotros queremos creemos y queremos conocer más al Dios de la Biblia. ¿Me dicen amén? Entonces, quiero que ustedes ahora se imaginen un mapa, un cuadro comparativo mental.
Y vamos a poner de un lado Babilonia y vamos a poner del otro lado, vamos a poner a la iglesia de Cristo. Tenemos de este lado a Babilonia. Babilonia es una ciudad, fue una ciudad, se reconstruyó y se volvió a destruir. El nombre Babilonia significa confusión o confusión religiosa. Eso es lo que significa el nombre Babilonia. Recuerden, es lo que tenemos acá, Babilonia. Entonces, como punto número 1 de Babilonia, tenemos que en el Antiguo Testamento fueron ciudades que fueron destruidas. Ese es el punto número 1, literal A. Dentro del mismo punto número 1, literal B, tenemos a Babilonia, una ciudad que va a ser destruida. Es decir, que es una ciudad que hoy día está en funcionamiento y va a ser destruida en el tiempo de la tribulación. Entonces, en el Antiguo Testamento ya fue destruida, se dio la palabra profética, la profecía que Dios iba a destruir esa ciudad y se destruyó. Ahora tiene un cumplimiento, un doble cumplimiento, que es Babilonia la grande va a caer. Y eso está escrito en Apocalipsis 18, que nosotros leímos anteriormente. Entonces recordemos, Babilonia como ciudades es una ciudad que en el Antiguo Testamento ya fue destruida y en el Nuevo Testamento tenemos Babilonia, una ciudad que va a ser destruida. Quiero saber si me van siguiendo todavía, ¿sí? Bien. Ahora, del lado de la luz, ¿sí? Ahora tenemos la Nueva Jerusalén. Recuérdense que el Señor siempre hace algo y el enemigo intenta falsificarlo. No intenta, lo falsifica. Siempre que Dios hace algo, el enemigo, como perfecto imitador, hace algo para imitar lo de Dios. Pero ¿cuál es el objetivo de Satanás? Recuérdenlo ustedes. Él vino para robar, matar y destruir. Mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Entonces, el objetivo de habitar o de hacer que la gente habite en Babilonia por parte de las tinieblas, el objetivo del diablo es robar, matar y destruir. Babilonia. Ahora tenemos el lado de la luz, acá de este lado, tenemos la Nueva Jerusalén. La dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. ¿Ven cómo se va llenando el cuadro comparativo? Vamos a Apocalipsis 21:2 para que vean de dónde lo estoy sacando. Dice, Apocalipsis 21:1 y 2. ¿Lo tienen ahí? Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, si ustedes lo quieren anotar, hay un principio para el Apocalipsis, que es que cada vez que ustedes vean que ven que del cielo desciende algo, generalmente se refiere a algo de Dios. ¿Por qué? Desciende. Pero cuando ustedes ven que dice cae, eso tiene que ver con las tinieblas, con Satanás y todo su ejército de demonios. ¿Se entendió ese principio? Entonces ahora tenemos de este lado a Babilonia, ciudad que fue destruida y ciudad que va a ser destruida, dos ciudades distintas. Y tenemos del lado de la luz la Nueva Jerusalén. Es decir, Babilonia es la copia barata de la Nueva Jerusalén. Es decir, Dios levanta Jerusalén y el diablo levanta Babilonia. Dios va a traer una nueva Jerusalén y el diablo ya tiene antes una Babilonia. Pero como nosotros tenemos la verdad de la palabra, a nosotros los que tememos el nombre del Señor, se nos es alumbrado el entendimiento y podemos comprender y no ser engañados. Amén. Ahora, número 2, dentro del cuadro comparativo, Babilonia. ¿Me siguen? Babilonia, número 2. Vemos que Babilonia también es una entidad espiritual de tinieblas representada por una mujer.
Si ustedes son capaces de tomar notas así rapidito como los médicos que por eso tienen la letra media, háganlo. Yo no les estoy prohibiendo, solamente quiero su atención. Entonces, punto número 2, dentro del cuadro comparativo del lado de Babilonia, tenemos que es una entidad espiritual de tinieblas representada por una mujer. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, del lado de la luz, tenemos que la Nueva Jerusalén, vamos a ir a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 y versículos 7 y 8. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, hermano, ¿quién es esta del lado de la luz? La iglesia de Cristo, la novia, la amada, que ha de casarse con el Cordero de Dios. ¿Se entiende? Entonces, de este lado, hermano, tenemos a Babilonia como una entidad espiritual de tinieblas representada por una mujer. Ahora, estaría bueno, si por ahí, vos sabés que acá me parece que falta una cita bíblica, no me la pusieron, que se refiere a, vamos a ver si lo encuentro yo rápidamente acá, en el 17. Vamos al Apocalipsis 17, 5. Pueden leer todo Apocalipsis 17, pero para hacerlo rápido, vamos a Apocalipsis 17, 5, dice, vamos desde el 4, Apocalipsis 17, 4 y 5. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo dice? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer, sigue hablando de Babilonia como una mujer. Entonces, otra vez, cuadro comparativo, lado Babilonia, es una entidad espiritual de tinieblas representada por una mujer, pongan una flechita, ramera. ¿Sí? Una mujer ramera. Ahora vamos del lado de la luz, de la iglesia de Cristo y de la Nueva Jerusalén. Y vayamos a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Y versículo 2 al 5. ¿Están conmigo? ¿Sí les apasionan estos temas o más o menos? Bueno, dice así. Porque dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿sí? Dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen, pura a Cristo. Yo lo que quiero, sí, hermanos, ayúdenme buscando en su Biblia, porque quiero que vean que no me estoy inventando las cosas, ¿sí? Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, porque os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Sigamos, un poquito de esto hablé el domingo, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuál es el eslogan del mundo hoy? La tolerancia.
hay que ser tolerantes. Bueno, sí hay que ser tolerantes en algunos puntos, pero bíblicamente acá dice que la iglesia de Cristo cae en tolerar falsos evangelios, falsos cristos y falsos espíritus. Y el Señor le está recriminando por celo santo a la iglesia. Eso ustedes no lo pueden tolerar. Así como por ejemplo en Apocalipsis dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que ella dice que es profetisa. Es interesante, hermano, porque hay alguien que es enemiga de los profetas, es Jezabel. Pero hay una técnica para esconderse que se dice esconderse a plena vista. Eso es decir, si yo no quiero que me encuentren, me voy a quedar a plena luz del día, porque total no se van a imaginar que si me andan buscando, me voy a mostrar y no me voy a esconder. Me van a buscar en escondites, no me van a buscar donde fácilmente me puedan encontrar. Entonces Jezabel se esconde a plena vista tras la fachada del manto profético. A pesar que es enemiga de los profetas, ella se hace llamar profetisa. Hermano, es tremendo. Por eso es que no cualquiera es profeta. Por eso es que no todo aquel que un día te da una profecía o te dice así dice el Señor es verdaderamente profeta. Puedes estar hablando con un falso profeta, con un pedazo de espíritu de Jezabel. Vamos a dejar ahí el paréntesis y vamos a seguir. Amén. Entonces, tenemos del lado de las tinieblas. Del lado de las tinieblas es acá, de este lado. Es una entidad espiritual de tinieblas representada por una mujer ramera. ¿Sí? Pero de este lado de la luz, 2 de Corintios 11, dice que el apóstol Pablo nos prepara para casarnos como una mujer virgen pura. Entonces, ¿cómo debe ser la iglesia? Virgen pura, santa, sin mancha ni arruga. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, la iglesia no puede prostituirse si quiere formar parte de las bodas del Cordero. Debemos mantenernos puros. A ver, digan conmigo, debemos mantenernos fieles. Entonces, hermano, ¿cómo nos damos cuenta que empezamos a fornicar, a adulterar o a incluso prostituirnos como iglesia de Cristo? Porque la prostitución, el adulterio, la fornicación tiene también una connotación espiritual que es agarrar falsos dioses, ser contaminados con la idolatría de otras culturas y adoptar sus costumbres. Ya lo vamos a ver bíblicamente para que no crean que es que vos sos de otro país, entonces en tu cultura practican el evangelio de otra manera. Hermano, iba a decir una palabra hebrea, no la voy a decir. No es así, hermano. No es así. El reino es el reino y el reino tiene cultura. Entonces nosotros debemos tener cultura de reino. Tenemos costumbres muy lindas en Argentina, el mate, el asado, el locro, las empanadas. Hermano, es tremenda la cultura argentina. Incluso la parte linda del fútbol, el deporte, etcétera. Pero nosotros principalmente y primeramente somos del cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. A mí me enorgullece 1000 veces más ser de mi patria celestial que ser argentino. Amén. Tenemos que bajar del pedestal la idolatría hacia la nacionalidad y ser, digamos, agradecidos porque tenemos otra nacionalidad que es la celeste. Amén. Entonces ahora vamos a ver que del lado de tinieblas, Babilonia se caracteriza por su prostitución espiritual y por mezclas en las costumbres. Es decir, venga todo, con tal de que todo el mundo esté contento, metemos todo. Ahora,
También se caracteriza Babilonia, esta mujer ramera, por la idolatría. Ahora vamos del lado de la luz. Tenemos que la iglesia es una virgen pura y se caracteriza obviamente entonces por la fidelidad y por la pureza. Entonces, si nosotros no queremos caer en las contaminaciones de Babilonia, entonces, hermano, no ande escuchando a cualquiera. No ande escuchando a cuanto se levanta en redes sociales a decir que es pastor o teólogo. Vos sabés que la última que me contaron de fuente confiable, se reciben pibes que no se congregan hace medio año del seminario bíblico, pero ya se graduaron de pastores. Calcula vos el pastor que no se congrega. ¿Ves la estupidez de la religiosidad evangélica? Nosotros queremos ser iglesia de Cristo. Amén. Entonces, sigamos porque, hermano, mire, tengo un montón de hojas que tengo que darle y no sé si voy a llegar. Pero para eso tenemos varios martes. Amén. Entonces, yo quiero que anoten lo siguiente. Número 1, debemos tener claro lo siguiente. 1, el Señor Jesucristo fue el que instituyó la iglesia. Y eso usted lo puede ver en Mateo 16, 18. Cuando él tiene un diálogo con el apóstol Pedro y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Bueno, en ningún momento yo leí que Pedro fuera ahí el Señor, el primer papa. Y yo no sé quién se inventó ese moco. Hay que leer. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ahí no dice que el apóstol Pedro haya sido el primer papa. Ahí dice otra cosa. Pero el que quiere leer y entender lo que quiere, hace la interpretación más burda de lo que quiere encontrar, eso encuentra. Si mal no recuerdo eso, a los que les gusta la teología le dicen eisegesis. En vez de hacer exégesis, hacen eisegesis, es decir, lo que yo ando buscando, eso encuentro. Es decir, si yo quiero que la Biblia diga que hay elefante rosa, yo lo encuentro. Pero, hermano, yo no debo hacer que la Biblia diga lo que quiero, sino yo debo decir lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, número 2, el Señor dejó su palabra para guiarnos e instruirnos. Eso lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice eso? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y un montón de cosas más. Solo le dejo la cita. Y número 3, también tenemos que tener claro que fue el Señor el que dejó y constituyó 5 ministerios. Que le guste al que le guste y no le guste al que no le guste, están vigentes actualmente. 5 ministerios. Eso lo vas a encontrar en Efesios 4, del 11 al 16. Son 5 ministerios para edificar la iglesia. Amén. Bueno, entonces, habiendo dicho lo siguiente, vamos a 1 Corintios 10, 11. Yo quiero suplicarles, otra vez voy a hacer insistencia, que tomen nota de la enseñanza. Traigan cuaderno y traigan lapicera. Yo necesito, no yo, si usted quiere ser un verdadero siervo de Dios, tome nota. Amén. Porque le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que traza bien la palabra de verdad, obrero que no tiene de qué avergonzarse, y dice, ten cuidado de la doctrina, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces tome nota para que un día, no, porque la mente olvida y a veces dice, no, el otro día el pastor enseñó que Babilonia era la que desciende del cielo y se confundió y ya está poniendo palabras en mi boca que no dije yo, ¿verdad? Entonces es mejor tomar nota porque el papel no olvida. Amén. ¿Tiene 1 Corintios 10, 11? ¿Sí? Bueno. Por ahí, si quieren, leamos desde el 10 para tener un cachito más de contexto. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor.
A ver, rápido, un paréntesis. ¿Qué trae la murmuración? Destrucción. No murmure, hermano. ¿Sí? Por su propio bien. No porque yo sospeche y ande sintiéndome, ay, pobrecito de mí, cómo me sacan el cuero o cómo le sacan el cuero a los hermanos de la iglesia. No murmure, porque eso le abre puertas al destructor. Amén. Entonces dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo. ¿A quién, hermano? A Israel. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y dice, fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hermano, veremos el retorno del Señor. Entonces, todas las cosas que le pasaron a Israel quedaron escritas, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza. Entonces acá yo con esto, a ver, ¿palabras de quién estoy citando yo acá? Del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Palabras de quién estoy citando? Con estas palabras yo puedo tirar al piso lo que dicen un montón de cristianos light que dicen, no, eso es del Antiguo Testamento. Amor, por favor. Con eso yo tiro al piso lo que dice la gente light, que eso es del Antiguo Testamento. Eso es del Viejo Pacto. No, hermano, todas las cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, a veces le tiramos con un caño a Israel. Este Israel, yo no entiendo, habiéndolo Dios liberado y sacado de Egipto, vieron un montón de milagros, de señales, y aún así se fueron tras los falsos dioses. Hermano, ya se va a dar dando cuenta que los evangélicos no hemos sido tan distintos a Israel. Y para nuestra tristeza, hermano, es peor para nosotros, porque estamos en un mejor pacto, cuyas mejoras, ¿saben cuáles son? Que ahora Dios vive dentro nuestro. Y tenemos al Espíritu que nos muestra la verdad. Y tenemos la palabra escrita que en aquel entonces no estaba. Y aún así, volvemos a los mismos errores. Entonces, hermano, qué lindo sería que hoy nosotros dijéramos, Señor, tengo mi corazón abierto para recibir la verdad, y el que esté firme, mire que no caiga, afírmese más. Amén. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos que todo lo que le pasó a Israel es para nuestra enseñanza, vamos a meternos de lleno. A ver, ¿cómo voy de tiempo? Santo Dios, se me avanzó mucho. Vamos a Isaías 2, 5 y 6. Isaías 2, 5 y 6. Dice, casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. Hoy lo cantábamos, en tu luz veremos la luz. Ciertamente, versículo 6, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob. Lea conmigo, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, porque están llenos de costumbres del oriente. ¿Por qué Dios abandonó a su pueblo, hermano? Por llenarse de costumbres del oriente. Entonces, hermano, el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Bueno, hoy el Señor va a dar conocimiento. De ahora, de acá en más, depende qué quiere hacer cada hijo de Dios con ese conocimiento que se nos está dando hoy. Luego quiero preguntar, ¿me van siguiendo el hilo de la enseñanza? Voy hablando hasta despacito para que no hayan ahí cosas raras, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al Salmo 106. Salmo 106 y versículo 35. Otra vez pregunto, ¿por qué Dios abandonó al pueblo de Israel? Por llenarse de costumbres del oriente. Bien, Salmo 106, 35 dice, leamos el 34, dice, no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres.
Bien, entonces veamos ahora el 36 que dice, y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Versículo 40, para que vea que no es cosa del legalismo del pastor Ernesto. 40. Entonces se encendió la gracia del Señor. Se activó la misericordia, el amor, Dios siempre es bueno. Dice, entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo. Ay, hermano. Y él aborreció su heredad. Los entregó. ¿Se acuerdan de esas enseñanzas de las entregas? Dice, los entregó en mano de las naciones. Y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Hermano, ¿todo cómo comenzó? A ver, vamos otra vez al 34. Bueno, miren, deberíamos de leer todo el 106, porque entre más retrocedo, más bueno se pone, pero el 33 dice, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, es decir, Israel fue rebelde contra el espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. Dice, no destruyeron a los pueblos como el Señor les mandó, sino que se mezclaron. Entonces, todo lo que acabamos de leer, que fueron enseñoreados por sus enemigos, fueron destruidos, fueron abandonados, ¿cómo comenzó? Por desobediencia. 1, desobediencia a la palabra. 2, en vez de obedecer, ¿cuál era el mandato? Destruir todo eso. Ellos quisieron mezclarse. Entonces, ahí está el problema, hermano. Cuando el cristiano no quiere obedecer a la palabra, cuando en toda la Biblia encontrás que Dios aborrece las mezclas. No, eso es del viejo pacto. ¿De dónde lo saca, pastor? Porque imagínate que el Señor decía que no podías mezclar 2 tipos de hilos en una misma ropa, que tenía que ser todo del mismo tipo de hilo. Entonces, obviamente, ese tipo de mandamiento para nuestro tiempo ya no aplica. Ya sería yo el primer pecador, porque mire, ya mezclé hilos. O su remera es 100% algodón. Hay algunas que son 95% algodón, 5% poliéster. Ya faltaste a ese mandamiento. Ese mandamiento ya no aplica para nosotros. Otro día vamos a estudiar por qué. Porque hubo cambio de ley, hubo cambio de sacerdocio, etcétera. Pero sí hay una aplicación espiritual que lo vas a encontrar en toda la Biblia. También dice la Biblia que Dios le decía a su pueblo que no mezclara las semillas en un mismo campo. Y después ves en el Nuevo Testamento que Dios sembró la semilla de trigo y de repente viene el enemigo y se mete y siembra cizaña. Entonces Dios, diga conmigo, Dios aborrece las mezclas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que no debe hacer el pueblo de Dios? Mezclarse. Entonces, pastor, vámonos del mundo. Bueno, ya eso es una pavada, ¿ves? Porque el mismo apóstol Pablo dice, y el mismo Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Bueno, nosotros queremos ser guardados de las cosas de Babilonia. Y número 2, el apóstol Pablo dice, no es que ustedes no tienen que juntarse con la gente que no es cristiana, porque si no, ¿cómo les predicarían? Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, ustedes ni se junten a comer con aquellos que, haciéndose llamar cristianos, hacen esto y esto y esto. Entonces, hay gente que, hermano, no es por sectarista que uno de pastor le dice a la gente, no te juntes más con fulanito, porque yo lo único que estoy haciendo es repetir lo que dijo el apóstol Pablo. Bueno, me están dejando solo, vos sabés, siento que estoy yendo al frente de la batalla y me están reventando a balazos, hermano. Hermano, reviénteme a puro amén hoy.
Necesito su apoyo, hermano, ahora, amén. Es bravo porque este tipo de enseñanzas tiene que recorrer la ciudad. Y yo sé que ya han recorrido, ya llevo un recorrido hecho y sé que hay gente a la que ya le está haciendo ruido el tema de las fiestas paganas en Río Tercero. Y eso va a despertar a la iglesia. Y ahí se van a dar cuenta que la ligadura la tienen los ministros y no el pueblo. Porque incluso hay pueblo cristiano que ya sabe que eso no es de Dios, que a Dios no lo agrada, y los pastores son los que quieren seguir con eso. Bueno, hermano, dejo ahí. Sigamos. Entonces, la cuestión acá fue que se mezclaron. No, porque está bueno. No, pero bueno, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. No, hermano, aquí no aplica eso. No hay que mezclarse. Punto. El Señor nos ha llamado un pueblo escogido, nación santa. ¿Qué significa santo? Que el Vaticano un día dijo que soy santo. Que porque una persona hizo 2, 3 milagritos, ya hay que beatificarla y convertirla en santa. No, la Biblia dice que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Entonces, todo aquel que ha recibido a Cristo y ha sido justificado por la fe y ha sido rociado con la sangre del Cordero, ya fue santificado. Y santificado significa apartado de para. A mí me apartan del mundo para que me dedique a Él. Eso es devoción. ¿Están conmigo? Entonces, hermano, es triste, es lamentable encontrarnos con la realidad de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se haya prostituido incontables veces con ídolos y falsos dioses. Eso lo vemos todo el tiempo en el Antiguo Testamento, pero otra vez que dice 1 Corintios 10:11, que todo lo que le pasó a Israel es para nuestra enseñanza. Ahora nosotros somos un Israel espiritual. ¿Me van siguiendo? Vamos a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Si en algún momento baja el ruido y el movimiento de gente, abran la puerta, cosa que entre un poco más de aire de afuera y no se me duerman. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Bueno, otra vez se los leo, porque quiero que lo entiendan. Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, ahora ya me voy, ahora sí, hermano, ya ahí va el escopetazo. ¿Está listo? ¿Por qué le estoy hablando de Babilonia, de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén? ¿Por qué les estoy hablando de la falsa iglesia, de la iglesia verdadera? ¿Por qué les estoy hablando de el otro Jesús que predican los falsos, del otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, el otro evangelio que no es el que ya hemos recibido? ¿Por qué? Porque estamos queriendo desbabilonizar la iglesia. Entonces, este tipo de enseñanza va para todos los que están viendo la transmisión, que yo sé que hay gente que ya es de Judá, que falta que venga, pero que están viendo las transmisiones. Es para ustedes, es para el pueblo que estoy pastoreando yo, pero también es para incluso gente que forma parte del pueblo de Dios, que necesita escuchar la verdad. Y número 2, para ministros que aunque sea deberían de sentarse y decir, che, vamos a considerar qué es lo que está diciendo este muchacho, ¿verdad? No estoy hablando yo, está hablando el Señor. Y entonces sería re lindo saber que desde este púlpito se descontaminó todo en Río Tercero. No para gloria de Judá, sino para que el Señor sea glorificado. Y entonces toda la iglesia de Cristo, cuando Él venga, nos vamos juntos, hermano. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Eso. Entonces quiero ser claro acá.
Porque el Señor nos está diciendo que no nos mezclemos, que Dios abandonó a su pueblo porque se mezclaron y adoptaron costumbres del oriente y se llenaron de ellas, siendo que el pueblo de Dios ya tenía sus costumbres, sus fiestas, su cultura. Dios se las había dado. Entonces, si Dios ya te da algo, Dios ya te dice algo, Dios ya te pide algo, no vayas a buscar otra cosa. Lo de Dios es suficiente. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque ahora, en los tiempos modernos, después de Cristo, usted sabe, Cristo vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó al tercer día y pronto va a volver. Eso usted lo sabe, lo digo todo el tiempo. Ahora, del año en que Jesús ascendió, te diré un número aproximado de cuándo pudo haber sido, después al año 70, año 80, 90, la iglesia de Cristo se había mantenido pura. La iglesia de Cristo se había mantenido con las enseñanzas del Señor y con los escritos de los apóstoles del Cordero. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y por mucho tiempo, más todavía, hasta unos 300 años más, digamos, desde que Cristo vino hasta el año 300 aproximadamente. Yo sé que acá los teólogos pueden tirarme ahí números exactos, pero yo lo quiero hacer práctico porque necesito tiempo, ¿sí? Entonces, 3 siglos la iglesia se mantuvo pura, se mantuvo sin mancha, se mantuvo fiel y por eso era perseguida. Por eso los cristianos eran tirados al Coliseo romano para que los mataran las bestias, los leones, los tigres, las fieras. Hermano, se los comían y todo el pueblo romano, ese era su circo. Ellos disfrutaban ver eso. A otras veces, Nerón, si mal no recuerdo, fue el que empalaba a los cristianos por no negar al Señor. ¿Saben ustedes lo que es que te empalen? Es decir, poner una estaca de madera en el piso, clavarla, hacerle una punta filosa y te clavan. Así, vertical. Todo tu torso clavado en esa estaca y te llenaban de brea y te prendían fuego por ser cristiano. ¿Para qué? Para que entonces las fiestas de Roma pudieran seguir de noche. Ustedes dicen que son la luz del mundo, iluminen Roma y los prendían fuego. ¿Le dolió eso, hermano? Así trataban a nuestros hermanos al principio de la iglesia. Imagínense, ¿no? Es tremendo. Bueno, entonces, la iglesia se mantuvo pura todo ese tiempo, a pesar de la persecución. Entonces el enemigo vio, los persigo, los mato, los asesino, los mando a juicio, y más crecen estos. Se repitió el ciclo, ¿viste? Que Israel era afligida por Egipto, y entre más los afligían, entre más los castigaban, más crecían. Entonces a Faraón le dio miedo. Entonces, hermano, quiero que sepa que eso ya está empezando a suceder. A la verdadera iglesia de Cristo ya la están empezando a perseguir. Mire, no me quiero meter en controversias con el tema inoculación COVID. ¿Sí? Tengo que hablar en códigos porque si no, Facebook ahí me mete un cartelito, ¿viste? Y no lo quiero, porque yo no estoy hablando de eso. Pero ya están hablando que el gobernador de Buenos Aires está poniendo una ley para que todo el cristiano que quiera congregarse tiene que tener puesta la cosa esa. Si no, no puede asistir a la iglesia. Entonces, hermano, ¿qué le parece? Entre la iglesia más se empieza a mezclar con política. En algún momento te van a decir, para que te puedas congregar, niega a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, quiero que sepa que esto
es un ensayo de lo que va a ser dentro de un tiempo. Nosotros creemos ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces, yo quiero seguir acá. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Yo le hago así porque el reloj me marca la hora, no voy a pensar que es por algo raro, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que mantener puros ahora y entender que entre más pase el tiempo, la sal tiene que salar más y la luz tiene que brillar más. Entonces, durante aproximadamente 300 años, la iglesia se mantuvo fiel, se mantuvo pura, no se mezcló, sino que se mantuvo ahí conforme a la palabra del Señor. Entonces, como el enemigo vio que persiguiendo, matando, asesinando, no podía contra la iglesia porque ya es una palabra escrita, declarada por nuestro Señor, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. El diablo se ve que no va a poder, porque no va a poder, ya el Señor lo dijo. Tenemos una protección en ese sentido y la iglesia siempre va a salir victoriosa. Entonces, hermano, ¿sabe qué dijo el diablo? Bueno, si no puedo contra ellos, me hago el que me hago con ellos. ¿Se entendió o hice lío? Dice el dicho, si no puedes contra ellos, únete. Bueno, entonces el diablo dijo, como no puedo contra ellos así, al choque, entonces hago como que los bendigo. Entonces acá yo explico cómo no todas las cosas que parecen bendición de Dios vienen de Dios. Porque resulta que entonces nace un hombre llamado Constantino, allá hace mucho tiempo, y resulta que este hombre, hermano, diga conmigo, político. ¿Sí? Político. Nace y quiere llegar al poder, hay toda una historia, no soy profe de historia, vaya usted a leerla y a investigarla. Tenía un rival y él venció a su rival para llegar al poder de todo el imperio, porque dice la historia que a él se le manifestó una visión y todo ese ejército la vio y que decía, con este símbolo vas a vencer. ¿Qué era ese símbolo? La cruz. Bueno, hermano, entonces quiero que sepa que no todas las visiones vienen de Dios. Porque resulta que vemos en el libro de Job cómo cayó fuego del cielo, pero no fue Dios el que mandó ese fuego del cielo, sino fue Satanás. Uy, hermano, ¿me lo agarra o no me lo agarra? Hermano, no todo lo sobrenatural es de Dios. Por eso es cierto, ¿queremos los milagros, sí o no? Sí. ¿Queremos las señales, sí o no? Sí. ¿Queremos el poder? Sí. Pero hermano, eso no es suficiente. Necesitamos sí o sí la enseñanza de la palabra y el discernimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el anticristo y todo lo que se va a mover dentro de un tiempo va a tratar de engañar, si es posible, a los escogidos de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciendo grandes señales y prodigios. Entonces el cristiano que no tenga discernimiento del Espíritu y no tenga palabra, hermano, va a decir, ¿cómo lo usa el Señor al anticristo? Hermano, necesitamos palabra, necesitamos enseñanza, revelación para no ser llevados ni engañados. Necesitamos palabra. Entonces, nos dice Colosenses que no seamos llevados cautivos por maquinaciones perversas. También dice la palabra que tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. Bueno, esta enseñanza, esta serie de enseñanzas es justamente eso, desenmascarar las tinieblas. Sígame, entonces Constantino acá de repente ve que los cristianos, a pesar de que los persiguen, ellos siguen creciendo en número. Entonces él decide tomar una decisión y hacerse llamar cristiano. Entonces acá hay muchos cristianos que piensan que Constantino se convirtió, y quiero decirle que Constantino siguió adorando al dios Sol y esperó hasta el último minuto de su vida para bautizarse en aguas. Cuando vemos a un etíope en la palabra que hablando con Felipe le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y ahí en el charquito se bautizó en su primera charla con Felipe. No pasaron años,
Una charla de unos cuantos minutos y al agua pato, hermano. Bueno, este hombre no pasó así, ¿viste? Entonces, hermano, yo sé que hay políticos genuinos, sinceros, con buenas intenciones. Lamentablemente no son la mayoría. Y es cierto que es necesario que cristianos se metan en política. Sí, yo no digo que no, porque algunos malinterpretan lo que yo hablo con respecto a este tema. Y sí está bien que hayan cristianos metidos. Hermano, a ver, se necesitan cristianos en los hospitales, que sean enfermeros, médicos, pediatras. Se necesitan abogados cristianos, es decir, necesitamos cristianos en todos lados, ¿o no? Bueno, en la política también. De lo que yo estoy hablando es de no mezclar los tantos. Un ministro no puede dejar el ministerio por la política. Ahí no. Tampoco se trata de que vengan a hablar acá de política. Yo veo cómo acá en Argentina hijos de pastores se meten en política, siguen siendo pastores, siguen siendo líderes de jóvenes y se meten en política y claro, ahí tienen su séquito de votantes. Hermano, ahí eso es poco serio incluso para Babilonia, hermano. Ni Babilonia hace eso. Hay que ser serios, responsables y hasta profesionales con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿se entendió todo lo que yo estoy hablando ahora o no? Bueno, entonces este hombre en un momento dice, bueno, ahora por decreto, por ley, todo el imperio es cristiano. Yo me imagino los cristianos de hoy, cómo deben haber aplaudido esa ley. Gloria a Dios, cómo te usa el Señor. A ver, yo quiero preguntar, ¿cómo se reconoce un cristiano? ¿Por sus frutos o por la ley de Constantino? Ah, ahí está. Entonces, ¿cómo yo sé entonces que alguien es salvo? Por sus frutos. ¿Cómo llegó a ser salvo? Por la fe en Jesucristo. ¿O por la ley de Constantino? ¿Por la fe en quién? En Cristo. Entonces, ¿puede alguien, por más poderoso que éste se crea, decir de ahora en adelante por ley, todo un país es cristiano? No, hermano, eso es moco. Y aparte de moco, se llama estrategia política. No, hermano, seamos astutos. No nos pueden engañar tan fácilmente. Hermano, hoy hay ministros que por 2 chapas meten al político de moda en su púlpito. Quizás ya voy terminando, hermano, ya lo voy perdiendo, ¿verdad? O sigo un ratito más, ¿me aguanta un ratito más? Entonces, no, hermano, eso no está bien. A ver, a los gobernantes hay que bendecirlos, hay que orar por ellos, pero ese es nuestro trato. No hay que mezclar los tantos. Yo sí, aunque por todo lo que acabo de decir no parece, pero sí oro por los gobernantes. Sí oro para que les dé Dios sabiduría. Sí oro para que tengan temor de Dios. El tema es que lo que no soy es cholulo de los políticos. Es muy distinto. Lamentablemente, la Iglesia de Cristo, ay, el intendente, el presidente, ay, y tratan al político, hermano, mejor que a su pastor, ¿viste? Y en una de esas viene el Señor disfrazado de un niño hambriento y lo sentamos atrás, ¿viste? Se entendió la parábola, ¿verdad? Viene alguien necesitado y no, vos quédate atrás porque olés mal. Bueno, hermano, discernimiento. Entonces viene este hombre, entonces por edicto del rey, del emperador, ahora todos son cristianos, ¿viste? Entonces el cristianismo pasó de ser perseguido a ser popular. Quiero que me presten atención a lo que voy a decir a continuación. Si ya nuestro cristianismo se volvió popular, ya no es cristianismo. ¿Se lo repito o quedó lo suficientemente claro? Puede ser que tenga fama, pero fama no es lo mismo que popularidad. Popular es que todo el mundo te quiere. Hermano, no se supone que el mundo nos quiera, ¿eh? Aviso. Está de moda ser cristiano.
Para. ¿De qué cristianismo estamos hablando? ¿De qué evangelio? ¿De qué Jesús estás predicando? ¿Y qué espíritu está ministrando? 2 Corintios 11. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, hermano, ahora resulta que la iglesia, si vos decías que era, la iglesia no, en la sociedad, si vos decías que eras cristiano, te daban cargos de poder. Había guita. Todos los templos paganos dedicados a los dioses paganos ahora eran catedrales cristianas. Y se le borraban las cosas y se pintaban historias bíblicas. Qué lindo cómo Dios está transformando. Se entiende la ironía, ¿verdad? Y el sarcasmo. Bueno, agarremos las canciones de Daddy Yankee y pongámosle letra cristiana. ¿Qué le parece? Las canciones de Bad Bunny, ¿de quién me decían? De Maluma. Y bueno, ahora Maluma es salmista, hermano, para la gloria del Señor. Hermano, bueno, algo parecido. Sígame, por favor, sígame. Ahora ser cristiano te hacía popular, te daba guita, te daba estatus social. Prestigio, exacto. Hermano, nunca. Si nuestro Señor no tenía ni dónde recostar la cabeza. Necesitamos comprender eso. A partir de ahí, hermano, la iglesia se vino para abajo. Se contaminó, se mezcló. Obviamente quedaron fieles, porque Dios siempre tiene un remanente. ¿De dónde yo saco eso? Señor, solo yo he quedado. No, papito, no te creas la última coca del desierto, porque yo tengo todavía otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, hermano, así como en aquel entonces, voy a usar una ilustración del tiempo actual para llevarla al tiempo de allá. Ahora vos vas a ver un montón de ministros que tienen 100,000 millones de seguidores populares, hermano, hasta la médula son populares. Pero, hermano, no son esos. El pueblo escogido de Dios a veces no llega a la popularidad ni a la fama. Los siervos de Dios a veces quizás no llenan estadios. Por eso digo a veces, porque a veces sí. A veces Dios sí permite. Y puede pasar. Jesús reunía multitudes y no por eso era falso, no confundamos. Entonces sígame. Así como en este entonces hay populares, en aquel tiempo también habían obispos populares. Pero no eran ellos, hermano, los constituidos por el Señor. Los otros 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal estaban bajo de agua. Hermano, así continuó la iglesia de Cristo por cientos de años. Yo no soy reformado. Porque, hermano, a nosotros no nos llamaron a reformar Babilonia. El mandato de Dios es claro. Salgan de Babilonia. No reformen Babilonia. Entonces, aunque este hombre de Dios tuvo una gran luz para ese tiempo, él no logró comprender completamente, hermano, y yo no juzgo porque hubiera sido bien difícil discernir y entender todo el plan de Dios para su vida. Estoy hablando de Lutero. Nosotros lo comprendemos ahora, pasaron 5 siglos y tenemos la historia y tenemos la palabra escrita. En aquel entonces nadie podía leer la Biblia porque no estaba en su idioma. Y el ministro, entre comillas, hablaba en un idioma que la gente no entendiera para darle gato por liebre. Entonces este hombre quiso reformar Babilonia, pero el Señor nos dice, salgan de Babilonia. Entonces, hermano, por eso es que yo no voy por ese lado, porque por eso hay un montón de cristianos que se piensan que su fe nació con Lutero hace 500 años. Tu fe nace con Cristo, autor y consumador de mi fe. Celebre eso, hermano. Es así, es así. Bueno, de la última vez que les pedí tiempo solo pasaron 7 minutos y no son ni las 9:30. ¿Me aguantan? Bien, entonces la iglesia cae en apostasía.
Una apostasía tremenda. Después viene el oscurantismo, después viene un montón de cosas, hermano, y son tremendas, pero hoy tenemos al Espíritu Santo, la información, el contenido, el conocimiento, y tenemos Judá. Gloria a Dios. Tenemos la palabra del Señor y tenemos ministros que alzan su voz en este tiempo. Ahora, resulta que todo este imperio romano, bizantino de aquel entonces que yo le estoy hablando, tenía sus costumbres paganas. ¿Qué es lo pagano? Todo aquello que tiene que ver con religiones politeístas. Tienen sus costumbres y son costumbres que, hermano, lamentablemente, a la luz de la palabra, están mal, son pecado, punto. No hay cómo llamarlo. Nuestra cultura argentina es pagana. La gente no lo cree porque piensan que solo creen en un Dios, pero en realidad, según la Constitución argentina, la religión oficial del Estado es el catolicismo. El catolicismo no es una religión monoteísta, es una religión politeísta. Adoran cantidad de dioses, nada más que le dicen santos. Son ídolos falsos. Los ídolos nada son falsos dioses. Y hermano, nosotros tenemos un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Sígame con mucha atención, ¿sí? Entonces, resulta que todas las culturas que no son, digamos, la judía hasta este tiempo antes de Cristo, son culturas paganas. Nosotros, hermanos, éramos paganos, somos gentiles, ¿sí? Las culturas de acá, de América, antes, las culturas precolombinas, también eran politeístas y paganas. Ahora, qué casualidad que todos los dioses de todas las culturas, fenicias, países nórdicos, europeos, orientales, India, América, todos, adivinad qué fecha habían nacido su Dios. No, qué casualidad, 25 de diciembre. Hermano, no me lo estoy inventando, esto no es de legalista, vaya a las enciclopedias no son religiosas, no son Grinch, tampoco como dicen algunos por ahí. Entonces, es la verdad. Uy, acá me está diciendo la alarma que ya me calle. Bueno, ahí voy. Lo vamos a tener que dejar para el martes que viene. Entonces, todos esos dioses nacen el 25 de diciembre. Hay muchos videos rondando por YouTube que dicen que el cristianismo es una copia más de otras religiones porque resulta, que todas las religiones paganas anteriores a que Cristo viniera a la tierra ya tenían una falsificación del nacimiento de Jesús. Los egipcios, los sumerios, los cananeos, todos tenían a un niño en brazos de una mujer. Ese es Tamuz y Semiramis. Ellos salen en la Biblia. Este Tamuz es un dios sumerio, un dios re viejo, hermano. Ese sí que está viejo. Ese dios Tamuz se ha ido camuflando en todas las civilizaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces ahora quiero que entendamos quién es Tamuz. Es un dios falso, viejo, viejísimo. Y no sé cómo, pero como es Satanás, ha logrado introducirse en las culturas de los sumerios, de los babilonios, de los egipcios, de los griegos, de los persas, de los romanos. Iglesia Apostólica Romana. Y también se logró infiltrar en sociedades secretas. Masonería, entre ellas, entre tantas. Hermano, es bravo lo que estoy hablando, así que interceda y reciba. Amén. Entonces, en un momento, como los romanos son el producto de primeramente los griegos, Roma conquista Grecia militarmente, pero Grecia conquista culturalmente a Roma. Entonces los romanos adquieren la religión de los griegos. Nada más que
los griegos ya no le decían a Tamuz, Tamuz. Los griegos le decían a Tamuz, Adonis. Entonces ahí ven cómo el nombre de Tamuz, según la cultura, los egipcios le decían de otro nombre, los babilonios le decían Tamuz. Todas las culturas le pusieron a ese mismo falso dios un nombre distinto, pero era el mismo. Es decir, la misma basura en diferente tacho. ¿Se entiende la alegoría ahí? Bien, entonces, lamentablemente, hermano, hay algo que se llama sincretismo. Búsquelo usted ahí, sincretismo, después búsquelo en casa. El enemigo tiene una capacidad de metamorfizarse. Dice 2 de Corintios 11:14 que él se viste de ángel de luz. Entonces, por ejemplo, el dios Moloch, al que la cultura cananea le ofrecía a sus bebés, matándolos incinerados, hoy ya no se llama Moloch, hoy se llama Slay, seguro y gratuito. ¿Se entendió? Pañuelo verde. Ese es el Moloch de ahora. Recuérdese que, hermano, el diablo se metamorfiza y a medida que se venga el tiempo del anticristo, que ya está cercano, él se levanta contra todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto. Por lo tanto, el diablo, a ver cómo le puedo explicar, la estrategia del diablo ahora ya no es aparecerse como demonios, como monstruos o como ángel de luz. La estrategia de Satanás ahora es el secularismo. Es disfrazarse con una manta invisible, es decir, no existo. Entonces la gente en el diablo no tiene su mirada, pero sí está en contra de Dios. Sígame, por favor, sígame. Entonces, en aquel entonces era Moloch, hoy es aborto. Sacrifican a los bebés, a los niños, al mismo Satanás, con diferente nombre. Pero ahora que lo paguen los contribuyentes, lamentablemente. Entonces, en aquel entonces también hubo un cambio de nombres. Tamuz, pasó a ser Adonis, pasó a ser, no me acuerdo si Horus, no me acuerdo si Horus o era otro nombre, porque hay varios nombres ahí. Ishtar es otro nombre. Quiero que sepan que siempre Tamuz y Semiramis tuvieron nombres distintos. Semiramis fue también, por ejemplo, Ishtar, Acera, que también es mencionada en la Biblia, etcétera. Diana, que también es mencionada en la Biblia, Diana de los Efesios. Bueno, entonces, hermano, se va a aguantar el cachetadón que va ahora, pero no es para usted. Es que va una trompada dura ahora. Para el que no está abierto a la verdad, es una trompada dura. Digan conmigo, yo soy buena tierra, voy a dar mucho fruto. Me lo reservé para este momento, ¿vio? Entonces, mire, Babilonia, usando el sincretismo, usurpa nombres bíblicos para ponerle a los mismos dioses de los que venimos hablando. Entonces la gente engañada hoy se piensan que creen en Jesús, cuando en realidad creen en Tamuz. Entonces, Tamuz y Semiramis ahora le dicen Jesús y Virgen María. Que por cierto le dicen la reina del cielo. El mismo catolicismo le llama así a la Virgen María, a su diosa Semiramis, a Diana. Cuando usted va a la Biblia a ver a quién le dicen reina, ¿cómo es? La reina del cielo, se va a llevar una sorpresita impresionante. Vaya, búsquelo y llévese la sorpresita. Y cuando se lleve la sorpresita, levante las manos y diga, gracias porque de ahí me sacaste con mano poderosa. Gracias, Señor. Entonces, hermano, Tamuz, Adonis, Horus, Diana de los Efesios, lo mismo, hermano.
Ahora le pusieron Jesús y Virgencita. Tan bonita ella. Mi intención no es herir susceptibilidades, mi trabajo es hablar la verdad. Entonces, lejos de de sentirme susceptible a la verdad, abrace la verdad. Eso va a ser mejor porque la verdad nos hace libres. Entonces resulta que, hermano, este muchacho Tamuz, ¿cuándo nace? El 25 de diciembre. Ahora, este Tamuz era el dios de los romanos, a los que en un momento le cambiaron el nombre y ahora le llaman Sol Invictus. ¿Cuándo nace Sol Invictus? 25 de diciembre, porque volvemos a la carga. No es un dios diferente, es el mismo Tamuz que sale en la Biblia con ahora nombre griego. ¿Ves? Gloria a Dios por la revelación de la palabra. Entonces, hermano, a todo esto, durante 300 años, Pablo, Juan, Pedro, Timoteo, Tito, todos ellos no celebraban Navidad. Porque búsqueme usted un versículo que diga Jesús, celébrenme el cumpleañito. A ver, ¿cómo le vamos a celebrar el cumpleaños al Eterno? Si no cumple años Dios, hermano, eso es herejía. Y celebran Navidad y dicen eso los teólogos de hoy. 5 años al vicio, hermano, estudiando de hoy. Hermano, de verdad, Jesús es el alfa y el omega, principio y fin. Él, hermano, él nació físicamente acá, pero él ya existía antes. Hermano, con decirle que usted y yo ya existíamos antes de nacer, ¿cuánto más Jesucristo? Que por medio de él fuimos hechos. Hermano, abramos los ojos. Ya hasta empiezo a hablar como mexicano ya. Hermano, necesitamos revelación de la palabra. De verdad necesitamos abrir los ojos y que la iglesia salga de Babilonia. Ya salimos legal y espiritualmente de allí, gloria a Dios, pero salgamos de acá. Salgamos de acá. Entonces, hermano, ahora, ¿cuál es el tema? Los romanos venían con sus fiestas paganas. Ellos celebraban su fiesta. Hermano, la fiesta de Tamuz, que es la fiesta del Sol Invicto, era la más popular en Roma. ¿Y cómo cree usted que la celebraban? Igualito que como la celebra el mundo hoy, con orgías, con alcoholismo, con infidelidad, con adulterio. ¿Cómo cree que lo celebraban los griegos? Con teatro, con villancicos. ¿Cómo cree que se vestían? ¿Qué color representaba a los dioses griegos que habían nacido el 25 de diciembre? Rojo y verde. Hermanito, ya si no lo queremos ver. Ya, ¿qué más puedo hacer yo? No me lo estoy inventando yo. El martes que viene, le prometo, le traigo la tele y lo vemos con diapositivas para que vea que no me lo estoy inventando. ¿Sí? Entonces, hermano, todo esto venía de Roma. Todo esto, al mismo tiempo, la iglesia de Cristo, bajo de agua, siendo perseguida, nunca lo festejó. Jamás. A un cristiano no se le cruzaba por la mente participar de las Saturnalias, que así se le llamaba. A un cristiano no se le cruzaba por la mente decir, vamos a participar del nacimiento del sol. Hasta que de repente vinieron los ministros light, los ministros que son vendiditos, medio solubles con un montón de cosas, y dijeron ahora, ¿sabe qué? Como queremos ganar a todos para Cristo. Entonces, ahora esta fiesta del sol, le vamos a poner que es el nacimiento del sol de justicia. Pero hermano, es una buena intención, es para que la gente deje el paganismo. Es decir, le damos una ayudadita a Dios. Le damos una ayudadita al Espíritu Santo porque, pobre, quizás el Espíritu Santo no tiene poder para convencer de pecado. Entonces, ayudémoslo y absorbamos lo más pagano y pecaminoso que existe en el año y digamos que es cristiano. Entonces, en vez de decir que es Tamuz y que es el sol invicto, digamos que nació Jesús.
Hermano, eso fue lo que pasó aproximadamente en el año 350 después de Cristo. A partir de ahí, la iglesia empezó a celebrar fiestas paganas con nombres cristianos. A partir de ahí, a partir de ese momento. Entonces, hermano, no estamos tan lejos de la iglesia de aquel año 350. Vas a ver como un montón de pastores te dicen, celebremos Halloween, pero en vez de ser fiesta de tinieblas y de hechicería, digamos que es la fiesta de la luz. Y hagamos que los nenes se disfracen de angelito y no de diablito. Hermano, ¿usted permitiría que su hijo celebre Halloween cristiano? Bueno, entonces, ¿por qué sí permitimos que la gente celebre el nacimiento de Tamuz con nombre cristiano? Es exactamente lo mismo. Nada más que una el 31 de octubre y la otra el 25 de diciembre. Bueno, ya me quedé sin tiempo. Vamos a dejar acá porque no me da más. Me quedé como con 4 o 5 hojas que no pude dar. No, solo 2. Me queda para la próxima. Pero promete que viene. No se va de la iglesia, ¿no? No se va por la doctrina. No, hermano, quédese, recíbala. Salga de Babilonia, hermano. Mi trabajo es ese, que usted salga de Babilonia, que yo salga de Babilonia. A pesar que hay gente que me puede estar viendo que no va a estar de acuerdo, que me va a decir que yo soy un Grinch, porque su apóstol así dice, ¿viste? O un montón de cosas. Pero mi trabajo es quedar bien con el Señor y predicarle a ustedes que me llaman pastor la verdad. Amén. Pongámonos de pie ahora, vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por ella somos bendecidos. Señor, yo te pido ahora que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Dale a tu iglesia en este tiempo espíritu de revelación, Señor. Que se nos abran los ojos, que los velos se corran en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y aún, Señor, yo te pido que venga una administración especial de tu Espíritu Santo para que las tradiciones humanas sean desarraigadas de nuestra alma en aras de alcanzar la verdad, en aras de alcanzar a Cristo Jesús, Señor. Vamos, la iglesia dice ahora, yo renuncio a las tradiciones, yo renuncio a las costumbres en el nombre de Jesús. Yo quiero vivir la vida del reino de Dios. Yo quiero vivir las costumbres del reino del cielo en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, vengo declarando en el nombre de Jesús que las contaminaciones de Babilonia no llegan a esta congregación. Ahora vamos a levantar esa manito al cielo, así como la tenés, decir, yo renuncio y rechazo voluntariamente las contaminaciones de Babilonia. Digan conmigo, he recibido la palabra, he recibido la enseñanza, he recibido la revelación y ahora voy a vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.